Hola, bienvenido a esta transmisión especial de Comunidad Cristiana de Otay. Te doy la más cordial bienvenida. Como tú sabes, el estado de Baja California se mantiene en semáforo rojo, por eso mantendremos nuestras reuniones por este medio, por esta plataforma. Es importante que te mantengas en comunicación con los líderes de grupo de casa y los líderes de ministerios para que sepas cuándo reanudaremos actividades. Tenemos entendido que regresamos hasta que esté el semáforo en amarillo. Tenemos autorizado para poder reabrir parcialmente la iglesia, entonces todavía faltan algunas semanas, no te desesperes, pero sobre todo mantente en comunicación con nosotros para que podamos comunicarte oportunamente cuando ya sea tiempo de regresar todos juntos a la iglesia. Mientras tanto, te invito a que esta mañana me acompañes a entonar estos cantos, que prepares tu corazón para escuchar la palabra a través de la predicación. Y sobre todo que no seas solamente un espectador en este video, sino que ahí donde estás, en tu casita, con tu familia, puedas escuchar estos cantos, pero también puedas involucrarte cantándolos, puedas levantar tu voz delante de Dios y decirle lo que estás sintiendo, lo que necesitas, lo que piensas, y puedas aprovechar este tiempo para sentir que Él está ahí contigo, que Él está cubriéndote, que Él tiene su mano sobre ti y que está atento a todo lo que ocurre en tu vida. Dice en su palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examinen todo, retengan lo bueno, absténganse de todo lo malo, y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él el que los ha llamado, el cual también lo hará. Gracias, Dios, por tus palabras, por tus promesas, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros en medio de esta adversidad y sabemos que tú nos mantendrás y tú nos sostendrás, Padre, todo el tiempo que sea necesario que sigamos esperando, Señor. Padre, gracias por las pruebas que has puesto delante de nosotros en lo económico, en la salud, en lo social, en lo político, Señor. El mundo es un caos, Padre, pero nosotros podemos confiar en ti y seguir esperanzados, Padre, confiados en que tú estás al mando de todo esto y tú estás al pendiente de nosotros. Abre nuestro corazón para alabarte, Señor. Recibe estas alabanzas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No esperaste que yo me acercara a ti, te vestiste de frágil humanidad. No esperaste que yo te llamara a ti, dejaste escuchar tu voz llamándome. Estoy siempre agradecido a ti, estoy siempre agradecido por la cruz, estoy siempre agradecido a ti, que viniste a buscar y salvar al pecador. No esperaste que yo me acercara a ti, te vestiste de frágil humanidad. No esperaste que yo te llamara a ti, dejaste escuchar tu voz llamándome. Estoy siempre agradecido a ti, estoy siempre agradecido por la cruz,
Estoy siempre agradecido a ti, que viniste a buscar y salvar al pecador. Estoy siempre agradecido a ti. Estoy siempre agradecido por la cruz. Estoy siempre agradecido a ti, que viniste a buscar y salvar al pecador. Gracias, Dios. Gracias, Papá, porque Tú estás en nuestras vidas, Dios. Te pido, Padre, que en esta semana Tú hagas una promesa con Tus hijos y que ellos puedan tener una experiencia personal, Dios, a través de una palabra, a través de un hecho, a través de un sueño, a través de algo, Padre, que nos haga recordar que nuestra vida está en Tus manos, Señor, y que así como un día Te acercaste a salvarnos, Te acercaste a revelarnos el Evangelio, Padre, ahora Tú estás presente en este tiempo de nuestra vida y Tú quieres seguir manifestándote, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Bendito seas, Padre. No sé si lo sabías, pero eres un privilegiado, porque tú puedes sentarte el día de hoy frente a tu televisor, frente a tu teléfono, frente a tu tableta, y puedes pronunciar el nombre de Dios, puedes declarar su nombre y todo lo que esto implica. ¿Y por qué te digo que es un privilegio y qué es lo que implica? Implica que recibes las bendiciones de Él cuando te comunicas con Él, que Él escucha tu alabanza y dice su palabra que Él se mueve en la alabanza de su pueblo, y Él sana, Él provee, Él nos nutre mientras estamos cantando estas canciones. Pero ¿por qué decía yo que es un privilegio? Porque hay mucha gente alrededor del mundo que no puede, y hay mucha gente alrededor del mundo que no quiere. Hay gente alrededor del mundo que ha decidido no creer en Dios. Hay gente que ha decidido vivir bajo la premisa de que Dios no existe. Y sin embargo, Dios, por alguna circunstancia, ha permitido que pasen cosas en tu vida para que tú veas que Él es real y tú creas en Él y sientas su presencia y confíes en que Él sigue contigo. Yo sé que estamos viviendo un tiempo difícil, pero también sé que Dios sigue aquí, y yo le he pedido en mi propia vida que se siga manifestando, y yo sé que si tú se lo pides, Él seguirá manifestándose en tu vida, y dale la oportunidad de que Él siga bendiciéndote. Pronuncia su nombre, conéctate con Él a través de este canto y digiere ese gran gozo. Eras el verbo en el comienzo, uno con el gran Señor. Tu gloria oculta en lo creado, revelada en Cristo. Cuán hermoso tu nombre, cuán hermoso tu nombre, oh Jesucristo nuestro Rey. Cuán hermoso tu nombre es, no hay nada como Él. Cuán hermoso tu nombre es, oh Jesucristo. Dejaste el cielo por salvarnos, nada nos separará. Lo que abundaba mi pecado, tu gracia sobreabundará.
asombroso tu nombre, asombroso tu nombre, oh Jesucristo, nuestro Rey. Asombroso tu nombre, no hay nada como Él. Asombroso tu nombre es, oh Jesucristo. Gracias, Dios, por este gran regalo, Padre, que es estar aquí en mi casa, creyendo en ti, Padre, confiando en ti, depositando todas mis cargas en ti. Poder recordar cuán grande eres tú, cuán pequeño soy yo, y que tú sigues al pendiente de este ser humano tan insignificante, Señor. La muerte venciste, el velo rompiste, callaste al sepulcro con poder. Los cielos proclaman gloria a tu nombre, te levantaste en majestad, no tienes rivales, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo está. Asombroso tu nombre es, poderoso tu nombre, oh Jesucristo, nuestro Rey. Poderoso tu nombre, no hay nada como Él. Poderoso tu nombre es, oh Jesucristo. Poderoso tu nombre, oh Jesucristo. Poderoso tu nombre, oh Jesucristo. Gracias, Dios. Bendito Dios, permítenos tener un tiempo de intimidad contigo, Señor. Un tiempo aquí en nuestros hogares, cada uno, Padre, donde no solamente seamos espectadores de la transmisión en YouTube, sino que podamos tener un tiempo, Padre, en que experimentemos tu presencia en nuestra casa, Señor. Tu presencia en nuestro corazón, Dios, y que nos ministre, Señor, de manera personal, Padre. Ven y visítanos en nuestro hogar. Ven y visítanos, Dios, en medio de estas adversidades, estas pruebas que estamos viviendo, Señor. Ven y manifiéstate en nuestro hogar, Dios. Te necesitamos, Dios. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo
gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Está cayendo tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Una vez más, está cayendo tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Está cayendo tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Decláralo en tu casa. Gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Y te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Mi razón de vivir es adorarte, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Mi razón de vivir es adorarte, Señor. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Dios está en tu casa. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Gracias, Dios, por permitirnos tener este tiempo contigo, por permitirnos experimentar tu presencia en nuestros hogares, Dios, por permitirnos recordar que no estamos solos en medio de todo este mundo tan caótico, esta adversidad del coronavirus, la economía, la situación política, el vandalismo, las protestas, Dios, este futuro incierto, Dios, que está frente a nosotros, Señor. Y ante todo eso, poder apartar un tiempo, Dios, el día de hoy, tener la bendición de declarar que tú estás con nosotros, Padre, es una gran bendición. Permítenos recordarlo todos los días, Señor, estar firmes, afianzados, Dios, seguros, confiados de que tu presencia está en nuestro hogar, que tú estás con nosotros, que tú estás en nuestro corazón, que lo que tú permites, las adversidades que tú permites para nosotros,
son para nuestro crecimiento, Dios. Y algunos nos quieres tratar con salud, otros con economía, otros con diversos problemas, Señor. Pero no nos cabe duda de que tú estás en nuestras vidas y tú estás cumpliendo tu plan perfecto para cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón, Dios, para que tu palabra penetre el día de hoy con la predicación y permítenos estar atentos durante todos estos días, Señor, para seguir recibiendo tu palabra en nuestras vidas y sobre todo teniendo un contacto personal contigo, Dios, individual, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, amigos, iglesia, hermanos. Es un gusto que podamos de nuevo reunirnos para estudiar y aprender la palabra de Dios. Este día estaremos hablando sobre la primera carta de Pedro y estaremos hablando de la segunda parte, como lo dijimos en el mensaje anterior. Y tiene por título La prueba de nuestra fe, parte 2. Te invito a que oremos juntos al Señor, que Él sea el que dirija esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Deseamos, Señor, darte honra y gloria y alabanza primero y antes que nada, porque tú mereces, papá, el primer lugar, el mejor lugar. Y es por tu gracia que estamos aquí y es para tu gloria. Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza. Te rogamos en el nombre de Jesús que la bendigas, que la unjas, que unjas mis labios, Señor, y que solamente hablen palabra tuya. Tú quita de mi boca todo aquello que no sea tu palabra, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes. Yo por mi cuenta no puedo hacer este trabajo que me has encargado, Señor. Solo no puedo. Necesito de ti. Ayúdanos, Señor. Deja que esta tu enseñanza llegue hasta el fondo de nuestro corazón y que haga un efecto por la obra del Espíritu y vayamos a ser hacedores y no solamente oidores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más con nuestras Biblias abiertas en la primera epístola del apóstol Pedro, y usted puede ahí en su Biblia seguirme en la lectura que vamos a tener y al mismo tiempo verificar que lo que estamos hablando es algo que está en las Escrituras, que es palabra de Dios. Y dice el verso 1 de la primera carta de Pedro, en el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Y dice, ¿para qué? Dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados o limpios, purificados con su sangre. Que la gracia y la paz sean multiplicadas. En el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y dice el verso 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora
por un poco tiempo, es necesario sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amas, y a quien ahora no ves, pero crees en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Y dice el verso 9, por último, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Qué interesante es saber, abundar y conocer suficiente sobre la fe, que naturalmente es la que nos va a hacer vivir, porque el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el justo, por su fe vivirá, dice la palabra. Así que yo quisiera que repasáramos un momento en otra versión que es Dios habla hoy, que lo veo un poco más claro para mí, espero que también sea para ti. Esta porción donde nos vamos a centrar, dice el verso 6, por esta razón, ustedes llenos de alegría, dice, aún me gusta esa palabra, aún cuando sea necesario que dure un poco de tiempo, que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, dicen otras versiones, por diversas pruebas. Y dice en el 7, ¿por qué? Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe, es muy interesante esta porción, dice, la fe que resiste la prueba vale mucho, mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá la aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Dice en el 8, ustedes aman a Jesucristo. Qué interesante estos dos versículos, porque nos da una idea a quién se estaba refiriendo, a quién se estaba dirigiendo Pedro, quiénes eran sus destinatarios. Él los conocía, y es muy importante, pues parte de la descripción de sus destinatarios nos hablan de cuál era su corazón. Dice en el 8, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Repito, qué tan interesante es. Veamos el corazón de esta parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios que estaban dispersos, que estaban fuera de su patria y que estaban pasando por una diversidad de pruebas difíciles, duras, padres, hijos, todas las familias que habían dejado propiedades, habían dejado sus casas, habían dejado todo porque estaban siendo perseguidos y ahora lo estaban padeciendo. Así que bueno, estamos hablando de la prueba de nuestra fe y mencionamos cómo es por esta razón. ¿Cuál? Esa promesa que recibieron, esa salvación que está prometida, esa promesa de estar con Él por la eternidad. Dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, a pesar de que saben que van a pasar por diversas pruebas. O dice esta versión de Dios Hablador, por muchas pruebas. Y en sí dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Y ya que estamos hablando del oro, yo quisiera hacer una pausa para dejar en sus mentes una historia que me gustaría que se quedara ahí como referencia de qué tan importante es asegurarnos que nuestra fe sea de oro puro, de oro auténtica.
auténtico. Y yo le he llamado a esta pequeña historia la historia de la muñeca verde. Así que déjenme platicarles en algún momento de mi vida, antes de conocer del Señor, compré en una ocasión una esclava que me ofrecieron en la calle y me llamó mucho la atención porque estaba muy impresionante, estaba muy bonita, muy brillante, tenía piedritas y bueno, el precio en la que la estaban ofreciendo era muy, muy atractivo y hasta pensé que pudiera ser en el futuro un buen negocio. Pero pasado el tiempo, un tiempo en el que también debo admitir que estuve presumiéndola primero con mi esposa, con mi familia, con mis amigos, que ellos pudieran ver qué es lo que yo había comprado, la oferta que había adquirido y la posibilidad de tener un buen negocio en el futuro. Pero conforme fue pasando el tiempo, noté algo muy curioso, que mi muñeca izquierda, donde yo usaba esa esclava, se había puesto verde. Y se había puesto verde porque esa esclava era vil cobre. Y las piedritas no eran otra cosa más que vidriantes y no brillantes. Cuando se llegue el tiempo vamos a ser probados y nuestras obras van a ser probadas, nuestra fe va a ser probada y si es oro puro, no le va a pasar nada. Si son piedras preciosas, no le va a pasar nada. Pero si es hojarasca, se va a quemar. Así que déjenme decirles que cuando me sucedió esto, yo me sentí muy molesto, frustrado, enojado, vociferando una serie de situaciones que no es conveniente repetirlas aquí, pero fue algo de mucho enojo para mí. Y esto sería lo de menos porque es algo terrenal, un error que yo cometí, que bueno, no pasa de ahí, solamente el enojo y unos cuantos pesos que se perdieron. Pero si no nos aseguramos de que nuestra fe está siendo probada y está comprobado que es oro puro de 24 quilates, entonces estás en problemas. Porque el día de la prueba no vas a pasar. No vas a escuchar, siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. Y déjeme decirle, en esta situación tan difícil por la que estamos atravesando en los últimos meses y hasta a fines del año pasado para acá, podemos ver que hay cristianos que pierden el gozo y ellos se lo atribuyen a las pruebas. Viene la aflicción, viene el dolor, vienen las circunstancias difíciles y ellos le atribuyen a eso que hayan perdido la paz y el gozo. Pero eso es solamente una excusa, porque la palabra de Dios no habla de eso de esa manera. Así que es solamente una excusa. Y no se trata de sugestionarnos nosotros mismos para tener gozo a pesar de la prueba. No se trata de concentrarse y decir, no pasa nada, tengo que estar contento. No se trata de sugestionarnos, no se trata de autopersuadirnos, se trata de que la gracia nos produce gozo. ¿Por qué? Porque la prueba es la causa de nuestro gozo. La causa es la que provoca nuestra alegría, nuestro contentamiento. Y ahorita vamos a ver por qué. Y sabemos que, lo vimos en el mensaje anterior, cómo es que las pruebas tienen un gran significado. Porque el Señor está probando el estatus de nuestra fe. Y la fe, como acabamos de decir, es algo muy, muy importante. La fe es un don de Dios. Y la salvación es por gracia. Y la evidencia de que somos salvos y que somos un pueblo de fe es que lo seguimos. Seguimos a Jesucristo y nuestra vida refleja su presencia en nosotros.
Y tal vez podamos preguntarnos, pero ¿qué pasa cuando el gozo se pierde? Bueno, el gozo se pierde si dudas de tu salvación. Una fe que es probada y aprobada, lo que produce no es duda, sino un gran gozo. Así que no hay razón válida desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, para que nuestro gozo se pierda con las pruebas. Debiera ser más bien, como dijimos, motivo de gran gozo. ¿Y qué pasa con las pruebas? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué hay aflicción? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay desafíos? ¿Por qué hay tristezas? ¿Por qué hay todo ese tipo de pruebas? Dios permite las pruebas y están perfectamente diseñadas con el propósito de probar y perfeccionar tu fe y la mía. Mire cómo dice el verso 6, donde especifica que las pruebas son temporales, que son necesarias y que es una diversidad de pruebas, dependiendo el área de nuestra vida que necesite fortalecimiento, madurez, crecimiento. Pero estas pruebas no deben de menguar nuestra alegría. No deben disminuir nuestro gozo. En 1 Corintios 10:13 enseña que Él no permitirá prueba más allá de lo que podamos soportar. Y además dice que Él nos proporcionará la salida. No hay prueba que no venga de parte de Dios. Nada que no podamos resistir. Y junto con la prueba, dice esa promesa, nos dará Él la salida. Y déjenme poner, si me permiten, un ejemplo de un gran hombre de fe, que es Gedeón. Si se acuerdan, está en Jueces, en capítulos 6 y 7, que por cierto, como lo podemos ver, era un juez, un hombre que gobernaba al pueblo de Israel y que dependía absolutamente, era un hombre de dependencia de Dios, un hombre de fe, un hombre de fe inquebrantable, obediente, dependiente de Dios. Y aunque la historia es larga, yo quisiera sintetizarla y contarles que el pueblo de Dios se había desviado de sus caminos, había entrado en rebeldía y en desobediencia, y Dios decidió traer una corrección a sus vidas. Así que escogió un pueblo cerca de donde estaban ellos, el cual venía y les destruía sus campos, les robaba su ganado. Así que siempre estuvieron viviendo con hambre, con necesidad, oprimidos por ese pueblo durante 7 años. Pero Dios en su misericordia escucha su clamor. Ve el corazón arrepentido, que habían comprendido que se habían desviado y querían regresar a los caminos. El Señor los perdona en su misericordia y escoge a un hombre para que los libere de la opresión de ese gran ejército que los estaba aplastando. Y ese hombre es Gedeón, un hombre que era un excelente guerrero, pero más que todo era un excelente guerrero de Dios. Repito, que era obediente, que era dependiente de Él y que tenía una fe, repito, inquebrantable. Y lo podemos ver así en términos muy generales, cómo es que el ángel de Dios le habla. Estaba él tratando de esconder la cosecha de los granos y ahí lo encuentra el ángel y le dice que Dios lo había escogido para liberar al pueblo. Y este hombre no se sentía capaz de hacer eso y empieza a argumentar algunas cosas hasta que Dios le dice: ¿qué no te estoy mandando yo? Y él se inclina en un acto de humildad y empieza a dar pasos de obediencia y de fe. De tal forma que para que fuera a liberar al pueblo, envía a su asistente para ver el tamaño del ejército y era inmenso. Estaban rodeados, estaba sitiado todo ese lugar
con 130,000 soldados enemigos. Y Dios le dice, ve y cuenta tu ejército. Y Gedeón va obedientemente, escucha, atiende, obedece y regresa. Y así va en cada uno de los pasos. Viene, pregunta, escucha, obedece y regresa. Va, cuenta al ejército y regresa y le dice, Señor, son 30,000. Sabiendo que allá lo esperaba un ejército de 130,000. Regresa y le dice, son 30,000, Señor. Y le dice, son muchos, Gedeón. Ve, diles que la guerra va a estar cruenta, sangrienta, y que los que quieran pueden irse a su casa. Y regresa y le dice, Gedeón, ¿cuántos te quedaron? 10,000, Señor. Todavía son muchos. Ve, llévatelos a tomar agua, y fíjate quién se arrodilla, y fíjate quién toma agua en la boca. Y cuando regresa, le dice, ¿cuántos fueron? 300, Señor. 300 son los que lamieron el agua. Esos son suficientes. Ve, porque yo soy el que te mando y yo voy a entregarse este ejército en tus manos. Obviamente que es ante la razón y la lógica, es inconcebible pensar que un ejército de 300 soldados vaya a ir y tener victoria sobre un ejército de 130,000 enemigos. Sin embargo, ese es el tamaño de la fe, la dependencia y la obediencia, la sujeción, la humildad de Gedeón. Y el Señor tenía sus estrategias. Cuando ellos llegan a ver qué estaba pasando por ahí, les dice, si tienes miedo, baja y fíjate lo que estoy haciendo. Y él se acerca y se da cuenta que uno de los soldados le dice a otro, soñé que venía un inmenso pan, rodaba hacia el campamento y nos aplastaba y quedaban las tiendas aplastadas. Y aterrorizado dice, esa es la espada de Gedeón que viene y nos va a devastar. Así que empieza la confusión entre ellos, empiezan a matar entre ellos y el Señor le entrega al ejército en sus manos. Es muy tremendo esto porque cuando ellos iban a enfrentar al ejército, Dios les dio instrucciones y le dice, quiero que les des un cántaro y que les des una vela dentro del cántaro y que en su otra mano lleven una trompeta. Yo no puedo imaginarme dirigiendo un ejército con una trompeta en una mano y un cantarito con una vela o con una antorcha en la otra. Sin embargo, Dios tenía su plan y él no cuestionó. Él no preguntó más. Él se sentía seguro en las manos del Señor porque él le dijo, ¿qué no te mando yo? Yo te voy a entregar en tus manos ese ejército. Nótese la fe y la dependencia de Gedeón. Como ser humano pudo haber tenido no nomás temor, terror, pero estaba consciente, estaba seguro de que el Todopoderoso estaba con él, porque él se lo había prometido, que estaría con él y que le entregaría ese ejército. Así que él fue marchando con su ejército de 300 hacia el campamento enemigo y le dijo, cuando yo te diga, vas a gritar por Jehová y por Gedeón, y tu gente va a gritar igual, por Jehová y por Gedeón, y van a arrojar los cántaros al piso, y van a tomar las trompetas, y van a tocar las 300 trompetas. Y ellos hicieron por orden de Gedeón, obedeciendo al Señor tal y cual el Señor le había indicado. Con una manera humilde, obediente, con fe, con esperanza, con sumisión, con sujeción a su voluntad. El Señor se los entrega en sus manos y fueron liberados. Fueron liberados por la mano de un hombre de fe inquebrantable, obediente, sujeto al Señor, que creía y confiaba en él. Esa es la historia de Gedeón a grandes rasgos. Sin embargo, podemos hablar de otra historia que nos puede ayudar también para saber cómo es un hombre de fe. Y este es José, si recuerdan, es conocido como
José el soñador, y él tuvo una serie de pruebas desde jovencito. Hubo el celo de sus hermanos. Como el padre le regaló una capa hermosa, se pusieron celosos. Y como él había tenido un sueño que Dios le dio y se los contó, se empezaron a sentir celosos, a tal grado que quisieron matarlo. Lo dejaron en un pozo, lo vendieron. Así que, bueno, José sufrió los celos de los hermanos, el rechazo de la familia, de los hermanos también, el menosprecio de ellos y un atentado contra su integridad. Y además, si recuerdan, la seducción de una de las mujeres y las calumnias que lo llevaron a la cárcel injustamente. Podríamos pasar un buen tiempo describiendo cada una de ellas, pero podemos, tal vez sea claro mencionar cada una de ellas, y repito, los celos, el rechazo, el menosprecio, el atentado, la seducción, las calumnias y la cárcel. Es hasta donde nos acordamos ahorita. Todo eso pasó en la vida de José. Sin embargo, cuando se llegó el tiempo, el Señor, ahí estando en la cárcel, José injustamente lo manda traer Faraón para que le interprete un sueño. Cuando José, dirigido por Dios, por el Espíritu Santo, le interpreta el sueño, el Faraón queda asombrado, hace como le dice José, y entonces lo asciende de rango y llegó a ser el segundo de a bordo de Faraón. Le dio su anillo y lo que él sellara estaba aprobado por Faraón. Podemos ver aquí el resultado de un hombre que soportó las pruebas en fe, aferrado a la promesa de Dios, confiando en que el Todopoderoso, su sí es sí y el amén es amén. Así que siempre que el Señor nos habla, nos está diciendo la verdad. Nos está dando una promesa y seguramente Él la va a cumplir. Así que aquí tenemos también otro ejemplo que después de Gedeón, que es José, y cómo es que Dios le cumplió la promesa, y a pesar de que tuvo una serie de pruebas y tiempo, incluso en la cárcel injustamente, el Señor lo sacó de ahí de una manera sobrenatural y soberana y le cumplió el sueño y la promesa que le había dado a José. Volviendo a la analogía del oro, vemos cómo es que Pedro usa una analogía de la orfebrería, es decir, del arte de fundir y hacer arte con el oro. Y lo usa para ilustrar el proceso de purificación que produce una fe probada y aprobada. Así que veamos qué es lo que significa esto que Pedro está usando. Y bueno, lo que podemos decir es que lo que quiere enseñarnos es que el fuego refina, purifica el oro. Y así Dios nos limpia a través de la prueba para revelar la pureza de tu fe. Y no es que Dios necesite saber cómo está tu fe, Él te la dio. Y Él sabe y es omnisciente. Él sabe cómo está tu fe, pero lo que Él quiere es que tú sepas cómo está tu fe. Para que cada vez que tengas pruebas estés seguro que fuiste probado, que fuiste aprobado y que estás listo para estar cara a cara con Él. Porque tu fe es oro puro. Porque en cada prueba ha sido quitado la escoria. Ha sido quitada la impureza. Y cada vez tu fe como el oro es más puro y más puro, hasta que se llegue ese día de estar cara a cara con Él y te diga: pasa, siervo fiel, porque tus obras y porque tu oro no se quemó, y porque tu fe es probada y es auténtica y es sin mancha, es sin impurezas,
Es una fe conforme a la voluntad de Dios. Así que recordemos que el fuego refina, y así nos refina y nos limpia Dios a nosotros para que estemos listos para cuando Él regrese, para cuando Él nos llame, para cuando nosotros estemos cara a cara con Él. Permítame poner un ejemplo más, ya que estamos hablando de la analogía del oro. Recordemos cómo es que el Señor encargó en Éxodo 25 que se hiciera un candelabro. Y dice, harás un candelero de oro, y añade, agrega puro, labrado a martillo. Así que eso me hace recordar que si va a ser este candelabro de oro puro, necesita ser puesto en fuego una y otra vez hasta que las impurezas vayan siendo retiradas y ya no haya impurezas en el oro. Y entonces se convierte en un oro puro de 24 quilates. Pero dice a martillo, ¿y qué tiene que ver aquí? Porque esas son las pruebas. Cuando no es el fuego, es el martillo. Y se cuenta los historiadores cómo es que antes se purificaba el oro y se probaba, y después de pasarlo por esas ollas donde los metían, ahí se iba purificando y luego traían una muestra, vamos a decir, un cucharón con oro, y lo traían al yunque, lo echaban ahí y lo probaban con el martillo. Si después de cierta cantidad de martillazos se quebraba, volvía otra vez a la olla, volvía al fuego, volvía a probarse después de quitarle más escoria, y si se volvía a quebrar, volvía otra vez a la olla. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces? No sé, hasta que ya no tuviera escoria. ¿Y cómo sabía el artesano que no tenía escoria? Porque al usar el martillo, el oro, en lugar de quebrarse, se amoldaba. Y es entonces cuando el oro se amolda, cuando estos artesanos pudieron hacer este precioso candelero de acuerdo a la voluntad y las instrucciones de Dios. Un candelabro de oro puro, forjado a martillo. Y es esa analogía que podemos usar en nuestra vida. Las pruebas no nos gustan, a la carne no le gusta sufrir, no le gusta incomodarse, no le gusta sentirse inseguro, le gusta tener el control, le gusta manejar las situaciones, le gusta saber lo que va a pasar en el futuro. Pero para eso necesitamos depender de Dios. Porque no nos importa qué es lo que Él está haciendo. No nos importa cómo lo está haciendo. No nos debiera importar para qué lo está haciendo. Porque todo obra para bien para los que aman y buscan a Dios. Así que, ¿qué nos importa qué es lo que está haciendo? ¿Por qué tendríamos que cuestionar a nuestro Señor? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, cuánto va a durar, qué nos espera en el futuro? Lo que nos espera en el futuro es algo que Él nos prometió, que es estar en su presencia, si nuestra fe resulta aprobada. Y para eso es que nos la está probando continuamente. Y eso es lo que debería llenarnos de gozo. Así que yo quisiera animarte. El oro es, ya sabemos, de gran valor y estabilidad comercial, pero es perecedero. La fe es más valiosa y es eterna. Así que, ¿cómo molestarnos o frustrarnos? Porque el Señor, en su gracia y misericordia, nos está probando para asegurarnos que nuestra fe es auténtica y que es oro puro. Así que yo te quisiera animar y pedirte, no te deprimas, no te atemorices ante las pruebas, porque la fe probada y aprobada hará que un día oigas: siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. Así que recíbelas como una oportunidad, como un privilegio y un proceso que Dios usa para probar y comprobar que tu fe es real. Anímate pues
Dice Primera de Pedro 5:10, luego de haber padecido poco tiempo, Él mismo los perfeccione y los afirme y los fortalezca y los establezca. ¡Qué hermoso! ¿Quieres saber lo que está haciendo el Señor? Es lo que está haciendo, perfeccionándote, afirmándote, fortaleciéndote, estableciéndote, fortaleciéndote para que tú vayas a ayudar a otros que están desalentados, que están aterrorizados, que están atemorizados, que están angustiados. Si tú eres fuerte, puedes ir a levantar a los que están débiles. Ese es parte de los propósitos de Dios aquí mientras estamos en la tierra. Así que en Mateo, déjenme poner este texto, en Mateo 24, dice del 6 al 7, algo que nos está advirtiendo y también nos da un consejo. Dice, y van a escuchar de rumores de guerras. No se turben, no se atemoricen, porque es necesario que todo esto pase, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá lo que hay ahorita, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto solo es el principio. Así que, hermanos, amigos, Dios en su amor nos protege, probando y aprobando continuamente nuestra fe y preparándonos para estar cara a cara con el Señor aquel día. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Es tu fe oro puro? Porque si es vil cobre, como mi esclava, no va a pasar. ¿Cómo respondes tú a la aflicción? ¿Cómo respondes al dolor, a las pruebas de fe, a las pruebas de carácter? ¿Cómo respondes? Quiero animarte que hagas un ejercicio y pienses por un momento las últimas pruebas, las últimas dificultades que has pasado y cómo has respondido a ellas. ¿Has respondido con alegría? ¿Con gozo? ¿Con agradecimiento a Dios porque estás pasando por ellas? Porque sabes que todo obra para bien y que nos está preparando para aquel día. ¿Cómo respondes? Quisiera, por último, mencionar algunas virtudes de las que podemos aprender y vamos a usar el ejemplo de Abraham que hemos mencionado en otras ocasiones, que también se le conoce como el padre de la fe. Y son 3 virtudes solamente de las que podemos aprender. Recordemos que Abraham, en un momento de su vida, cuando su hijo era un muchacho, Dios probó su fe y su carácter. Y le dijo, Abraham, ve y ofrece a tu hijo en sacrificio. Le señaló el lugar y le pidió que sacrificara a Isaac. Debe haber sido algo terriblemente doloroso porque era su único hijo en el que estaba la promesa que tendría descendencia. Sin embargo, Dios se lo estaba pidiendo y Abraham fue obediente. Dios le pide que sacrifique a Isaac y Abraham, escucha, no cuestionó a Dios. Él solamente lo obedece. Yo te pregunto ahora, ¿tú obedeces a Dios o lo cuestionas? Él solamente obedeció y dijo, yo y el muchacho estaremos allá donde tú quieres, allá donde tú nos dices. Y Dios honró y bendijo a Abraham. Así que conocemos la historia, sabemos que Dios no dejó que sacrificara a su hijo. Pero cuando Abraham tenía ya el cuchillo listo, al hijo atado a la leña para matarlo y ofrendarlo, el ángel le dijo, no le hagas nada al muchacho. Sabemos que temes a Dios. Él le demostró a quién amaba
más. Así que podemos ver de estas virtudes la obediencia de Abraham. Sin cuestionar, solamente obedeció. ¿Qué otra virtud vemos en este pasaje? La adoración. Porque Abraham expresa su propósito y prioridad principal de ir a ese lugar. Y dijo, vamos a adorar. Adoremos. Así que su adoración, que debe ser también así la nuestra, la adoración de Abraham, no dependía de su estado de ánimo. Él seguramente se ha de haber sentido triste, ha de haber sentido dolor de tener que sacrificar a su hijo. Sin embargo, su adoración a Dios no dependió de su ánimo, sino de su amor, de su fe en Él y en su fidelidad a Dios, aún en la adversidad, porque eso era en ese momento, era algo que era una adversidad, era algo terrible, era una prueba súper dolorosa. Así que una tercera virtud fue su perseverancia. Muchos de nosotros al momento de venir la prueba claudicamos, no queremos seguir adelante, nos enfriamos, tomamos otros caminos. Como hemos visto y sabido que incluso hay personas que cuando creen que Dios no los escucha, buscan otros dioses, buscan otra salida, buscan las cartas, buscan la lectura del café, buscan consejeros que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Así que Abraham fue perseverante. Él viajó por largo camino, 3 días por un camino escabroso, en un viaje que fue arduo, largo, angustiante, desafiante y además, subrayo esto, doloroso al pensar que tendría que sacrificar a su hijo. Pero a pesar de todo esto, él siguió hasta el lugar que Dios le dijo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Notemos aquí su fe y su obediencia a Dios, al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque esa fe le ayudaba a confiar que si aun que sacrificara a su hijo, Dios le había prometido y tendría el Señor una estrategia, una salida. Él sabía que incluso aun que muriera su hijo, Dios podría resucitarlo y cumplir su promesa. ¿Y tú? ¿Cómo eres cuando viene la prueba? ¿Eres obediente? ¿Adoras a Dios en medio de la prueba? ¿Perseveras? Si tu respuesta fuera dudosa, déjame decirte, hay esperanza. Ven delante de Dios y pídele perdón como su pueblo le pidió perdón y fue liberado, usando a uno de sus siervos. Él puede también liberarte a ti de los temores, de la ansiedad, de la angustia y hacer crecer tu fe para que confíes y dependas de Él. Así que aprendamos de esta lección, de estos hombres de fe, y pidamos a Dios perdón si le hemos fallado. Arrepintámonos de parte de Él. Arrepintámonos delante de Él. Vamos a orar. Te invito a que oremos juntos y le entreguemos nuestras inquietudes y le pidamos que nos llene de fe, confianza y dependencia de Él. Padre, te damos honra y gloria. Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el que abre los mares. Tú eres, Padre, el que puede hacer llover. Tú eres el que puede tener el sol. Tú eres el que puede hacer llover maná, Señor. Y puede protegernos con una nube o una columna de fuego. Eres tú el Todopoderoso. Eres tú el que nos dice que no te mando yo. Eres tú el que le dijo a Moisés,
Dile que yo soy, te manda, porque yo soy el que soy. Tú eres, papá. Ayúdanos a que nuestra fe crezca. Perdónanos de nuestra incredulidad. Perdona, Señor, que no te alabamos, no te adoramos durante la prueba. Perdónanos que te hemos desobedecido. Perdónanos que no perseveramos cuando somos probados. Gracias, papá. En fe recibimos tu perdón y abrimos nuestro corazón para que deposites ahí una medida mayor de fe, de confianza y dependencia de ti, de tal forma que estemos listos para ir y servir a otros, como es tu voluntad, pero también principalmente para darte gloria y cuando nos encontremos cara a cara contigo, escuchar de ti, siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por que tú mantienes con vida y con salud a nuestro pastor, Dios, y lo sigues usando para hablar a nuestro corazón. Gracias, Dios, te pido que penetre la palabra en nuestro corazón. Te pido que se arraigue, Dios, y dé fruto en estos días, y que nos confronte, que nos corrija, que nos alimente, que nos fortalezca, Dios. Padre, gracias, Señor, porque podemos despedirnos en confianza de que tú sigues al tanto de nosotros, Dios. El problema más grande que teníamos, que era el pecado, Dios, ya lo has resuelto, Padre, a través de tu sacrificio. Y podemos vivir confiados en todas tus promesas. Cómo agradezco, Señor, tomaste en la cruz mi lugar. Cómo agradezco, Señor, tu gran amor y bondades por acercarme a ti, por permitirme oír y abrir mi corazón al Evangelio. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Cómo agradezco, Señor, tanto amor en tus ojos. Cómo agradezco, Señor, el cambio que has hecho en mí, por darme tu poder, tu gozo y tu favor, por permitirme ver tus bondades. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré,
Mientras lata mi corazón, te bendeciré. Gracias, Dios. Nos despedimos de esta transmisión aferrados a tu mano, Dios. Aferrados a ti, Dios. Te damos un abrazo grande, Dios. Y no te soltamos, Padre, porque sabemos, Dios, que necesitamos seguir esta vida, Padre, con dificultades, con luchas, con pruebas, con aflicciones, pero que te tenemos a ti, Dios, y que gracias a ti no vamos a caer, y si caemos es por tu voluntad y tú nos levantarás, Dios, y si desfallecemos es por tu gracia, por tu poder, por tu voluntad que sigue permitiéndolo para levantarnos una vez más. Bendice a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Guárdanos, Dios. Provéenos, sánanos, fortalécenos, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos, Iglesia. Te recordamos que nuestra congregación seguirá cerrada hasta que el semáforo esté en amarillo. Cuando regresemos a reunirnos, habrá algunas restricciones, las cuales te diremos con oportunidad, pero a nivel general pues va a estar restringido los abrazos, los saludos cercanos, los besos. Vamos a tener un distanciamiento entre las sillas y una serie de medidas que con oportunidad se te comunicarán. Te extrañamos, queremos verte, pero ya falta menos. Ánimo, vamos a estar bien y ya va a ser pronto tiempo de volver a vernos. Que Dios te bendiga.